una cosa, però ja que he parlat de il·luminació, i m'imagino que vostès són coneixedors, el tema de... però ja sé que no és competència d'Ajuntament, però directe, però sí podem, suposo que reclamar-les el tema de l'il·luminació de l'eixida pel pont de l'avinguda País Valencià davant de la pista, que no hi ha des de no sé quan, segons m'ha arribat a mi és perquè han robat els cables, però no sé si és que el Ministeri Foment, perquè no és competència del Ministeri Foment, suposa, tots els diners, i el pont d'eixida també està totalment, i bueno, hi va molta gent de bicicleta, caminant, corregant i tal, i si podem fer alguna crida de l'Ajuntament a les administracions que corresponen, doncs no estaria més, perquè és que a més cada nit, sobretot a les hores de nit, cada matí, ahir en la rotonda de l'altra banda de la pista és perillosa per els matins que van, però... Yo vamos, doy fe de ello porque evidentemente entras y sales a muchas horas y es evidente, pero no solo esto, la luz llega hasta aquí, no hay en toda la vida. Yo creo que sí ya lo vas, no es que la Valencia. Ya, pero queda lo mismo, de uno si tú sales de Valencia y pico y parece que estás en el final del tiempo. Bueno, sería puntualista. Vamos a ver, hacer alguna junta de gobierno, realmente se necesitan ayudas a la Diputación para carril bici, para llegar hasta entonces, si se pudiera aprovechar esa ayuda, si se nos concede, para hacer una especie de cera o algo más de cera para poder pasar el puente, porque la cera que hay ahí, estas entre las Biondas y la Brandilla es un espacio muy pequeño. Si al mismo tiempo se pudiera ampliar eso un poco más ancho. Esto es un tema que esto lo llevo tratando. Carreteras, esto lo llevo tratando porque ese es un comentario que ya hablé yo con el señor Carrano en su día y es un tema que no es de ahora, es bastante maduro. El problema es que ahí tropezamos con Fomento y Fomento no es fin. Entonces estamos también porque Fomento no pone trabas, pero dice lo para el sur. Entonces estamos en ello. Es decir, yo estoy pidiendo para ampliar los carriles de bicicleta, ¿no? Sí. Pues bueno, o tú verás no... Fomento no niega que hace falta que los tiene pero cuando tenga recursos. Que los tiene bloqueados ahí, porque nosotros incluso intentaríamos estudiar de que reducir menos de medio metro cada carril, que son menos anchos, y cabe una acera y el carril bici para bajar al otro lado. Pero el Fomento dice que sí, que se tiene que hacer, pero tiene que hacer, pero cuando tenga recursos. Entonces, vamos a hacer el carril bici y veremos a ver si mientras conseguimos que nos dejen hacerlo a nosotros. O al final es desguardar la mediana y punto. Si no es un gasto, pero por ejemplo, hay un informe que dice que sí, que hay que hacerlo, pero no hace. Entonces esperaremos cuando amplíen los carriles de la pista, que no sé si han pedido es posible porque yo estaba hablando con Fomento y directamente luego el carril bici hasta la senda de la que sí que es competencia municipal y se va a hacer y quedará por incluso iluminará, probablemente podría iluminarse el piso, no para los pedados, no, piso, que vayan, digo. Que vayan a vivir. El problema que tiene el monte es muy serio, porque no había manera de conseguir que hemos dicho, oiga, hágalo usted, págalo usted, ponemos, o sea, usted echarse, si que vale si la Junta me coge el cost de correr la mediana y ser mig metro, un metro, mig metro cada carril sobra encara, que son carrils de 3 metros y algo, y sean carrils de 2,5 sobra para circular. Pero no hi ha un sí definitiu de dir